Muy buenas noches. El día de hoy vamos a hablar sobre la ilustración, cómo se originó y quiénes fueron las corrientes filosóficas que influenciaron para que podamos tener hoy en día el pensamiento político en nuestro país y en la gran mayoría de Latinoamérica. Es gracias a la ilustración. Entonces, hay que entender que la ilustración nace producto de una época donde en Europa era muy oscura. Y entonces vamos a ver pensadores como Voltaire, Montesquieu, Rousseau, que van a hablarnos sobre este tema que va a ser de suma importancia para nosotros para poder entender y sobre todo comprender el pensamiento filosófico, cómo ha ido evolucionando y contrarrestando a ideas como por ejemplo el providencialismo, las monarquías absolutistas y valgan verdades, han sido teorías que después, a través de las luchas de la independencia en nuestro país, se volvieron eh, parte de la ideología, ¿no? Entonces, el proceso emancipador en nuestro país, valgan la redundancia, valgan verdades, esto va a conllevar a que podamos tener el sistema político que tenemos. Entonces vamos a tratar un poco sobre la ilustración. Viendo un poco el contexto, esta época era considerada o fue bautizada como el ciclo de las luces. ¿Por qué como el ciclo de las luces? Pues hay que entender que a través de muchos tiempos, casi aproximadamente 1000 años, vamos a ponerlo así, hubo una época donde el cristianismo se cegó y sobre todo fue muy oscuro para las ciencias, no permitió que puedan avanzar. Y si es que avanzaban, eran considerados, pues, o podríamos decir, tildados como herejes. Esto, pues, conllevó a que muchos científicos, políticos de diversas índoles empezaron a buscar fuentes, investigaciones, empezaban a indagar sobre el mundo entero. Entonces, esto tiene que ver justo con el contexto que existía, el inicio del capitalismo, por ejemplo, en Inglaterra. Entonces, el capitalismo que se daba en Inglaterra va a ayudar a que en Europa pueda entender que la vida no es solo desde una monarquía, no es solo desde un providencialismo. ¿Qué es el providencialismo? El providencialismo es que todo viene de Dios. Si tenemos un rey, es porque Dios ha permitido este el rey. Entonces, estos términos nos van a ayudar a qué? A poder entender y sobre todo comprender sobre el momento en que la monarquía va a empezar a entrar en crisis. Entonces, en Inglaterra ya existía una monarquía parlamentaria, por ejemplo, en donde vivía el parlamento y el monarca. Pero en Francia no era así, ni mucho menos en España, a pesar que en España todavía existía el Consejo de Indias y todo este proceso, en Francia era todo lo contrario. Había una monarquía absolutista, había un rey, por ejemplo, tenemos a Luis XIV, el Ancien Régimen, como se dice, que él se consideraba el rey sol, no hay otro como él. Entonces, por ejemplo, también en el Sacro Imperio Romano tenemos en Prusia a Federico II, que pertenecía a la tendencia política sobre el despotismo ilustrado. Esto también hay que entender que se va a agudizar por el terremoto que existió en Lisboa en 1755 en Portugal. Entonces, la revolución industrial va a empujar en Europa para que el pensamiento emancipador, liberal, que hablo de liberal, es sobre el liberalismo, el pensamiento político, económico. Entonces, la gente aquí va a amansantar mucha más fortuna y se le va a permitir avanzar. Entonces, producto de esto, de todos estos conocimientos que los hombres nunca lo habían registrado, ahora lo van a hacer a través de una enciclopedia.
Y así nace la primera enciclopedia que fue dirigida por Diderot de Alembert. Ojo, es importante tomar en cuenta aquí. Esto después va a conllevar a qué? Va a conllevar a que tengamos hoy en día lo que nosotros conocemos como la Revolución Francesa, en 1789, el 14 de julio, que tenían tres características importantísimas: libertad, fraternidad y sobre todo igualdad. Entonces, la Revolución Francesa va a traer consigo cambios sustanciales, la libertad del hombre. Entonces, va a acabar con el antiguo régimen, va a acabar con el sistema opresor, pero al final los que dirigen la revolución se convertirán en opresores, que es otro caso que después ustedes, nosotros lo vamos a ver en el mundo de las ciencias. Diderot, D'Alembert, Voltaire, Montesquieu, Rousseau son parte del movimiento de la Ilustración. ¿Por qué te decía que es un movimiento? Porque es ideológico, es de ideas y sobre todo promueve la razón, el desarrollo de las ciencias, las técnicas para lograr el progreso humano. Entonces, lo que se buscaba aquí es divulgar y sobre todo popularizar el saber, difusión del espíritu crítico, de lo tradicional. Antiguamente en la Edad Media tú no podías hablar, estabas prohibido en poder mencionar algún tipo de pensamiento que contradiga a tu maestro. Entonces acá existe un espíritu pues crítico de cuestionar. Y eso es la ciencia, de carácter anticleralista ante el clero. Va a existir ahora un deísmo, un ateísmo. Entonces la gente va a dejar de lado las creencias en Dios para convertirse en muchos al otro extremo, que es el ateísmo. Abandono, por ejemplo, de las ideas metafísicas, más allá del espacio, más allá del universo, qué existe, qué cosa hay. Entonces se dejan todas estas ideas y hay una desconfianza por la filosofía que existía en aquel entonces, porque esta filosofía estaba formada, fundada por la religión. Entonces lo que buscaba es estos personajes que ustedes lo ven en imágenes obviamente que esto se dio a finales del siglo XVII, a principios del siglo XVIII, una tendencia es secularizar la cultura. ¿Qué significa eso? Que la cultura no tenga rasgos religiosos, que sea independiente, que no dejemos de lado todo aquello que podría haber provocado, dado como tendencia a estas características extremistas religiosas. Lo que se buscaba que es secularizar la religión, mejor dicho, disculpen, secularizar la cultura, quitar todo elemento religioso. Por eso lo que buscaba en la ilustración es de la oscuridad darlo la luz, de la ignorancia el conocimiento, del atraso el progreso, de la barbarie la civilización. Entonces también este movimiento ideológico, ojo, de origen burgués, porque la burguesía va a ser la que va a promover este movimiento, le dicen que es el ciclo de la razón, el ciclo de las luces, el ciclo de la filosofía, les Lumières. Mira cómo te lo estoy hablando en francés. Les Lumières. O como en alemán, Aufklärung. Entonces los ilustrados confiaban en qué? En la capacidad de los hombres para qué? Para mejorar su condición terrestre gracias al desarrollo de las ciencias. Estas técnicas que se daban eran el principio para poder reformar la sociedad. Ojo, dije la palabra reformar, más no cambiar. La enciclopedia son de 35 volúmenes que fue publicado en el año 1751 al año 1780. Diderot y D'Alembert tenían como prioridad promover al lector su tiempo de información conjunto sobre elementos del pasado,
del presente, y presentaba un cuadro completo de todo lo que muchas veces nosotros desconocíamos. Por ejemplo, si yo tengo por acá, vamos a poner, este lapicero. Por ejemplo, en esa época no se le daba importancia qué cosa es un lapicero o cómo se da un lapicero. Entonces, lo que se buscaba es todas las ciencias, por todas las partes que se conocía, se trataba de sintetizar a través de un libro. Y así nació la enciclopedia. No sé si ustedes en algún momento, o sus papás, o sus familiares con un poquito más de edad, han podido en sus clases, en sus colegios, en sus tareas que tenían a veces en la universidad o instituto, tuvieron pues que usar una enciclopedia. Por ejemplo, yo usé una enciclopedia. Mis tareas del colegio fueron hechas a través de enciclopedias. Entonces, las enciclopedias es un conjunto resumido de todas las ciencias. Vamos a ver un poco sobre Voltaire. ¿Quién es Voltaire? Voltaire, Francois Olivier Voltaire, un máximo exponente del pensamiento ilustrado, recibe mucha influencia de Inglaterra, de Isaac Newton y sobre todo de John Locke. Su obra de él es Las cartas filosóficas y Cándido el optimista y el diccionario filosófico, y ese diccionario es del año 1768. Tu profesor, el que está aquí, tuvo el privilegio de tener en sus manos el diccionario filosófico de Voltaire, que ojo, que solamente hay uno aquí en el Perú. Imagínate, uno. Tuve la oportunidad, por los nexos que tenía en la universidad, de conocer el diccionario filosófico. Es muy difícil obtenerlo, ¿no? Lamentablemente tienes que traerlo de Francia, entonces es un poco difícil. Y si sabes un poco de francés, te va a ayudar mucho mejor todavía. Voltaire buscaba promover la libertad del pensamiento, de expresión y la tolerancia religiosa. Dice, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Qué interesante, ¿no? No estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé la muerte, dice hasta la muerte, tu derecho a decir. ¿Eso qué significa? No estoy de acuerdo contigo, pero lo respeto. Y como yo sé respetar, te voy a defender. Eso se llama libertad de pensamiento. Nadie nos puede quitar esa libertad. Nadie nos puede oprimir o sojuzgar sobre ideas distintas, porque yo tengo mi libertad y ustedes tienen libertad. ¿Y cómo lo ganamos la libertad? Lo ganamos en un principio, el respeto, la tolerancia. Entonces, la libertad del pensamiento, la tolerancia religiosa, ideal de justicia, son, pues, promovidas por Voltaire, que era el defensor de las libertades. El crítico dogmático religioso. Él fue un crítico, criticó a la Iglesia Católica por su fanatismo, rechazó la idea de los individuos, el deísmo. Si Dios no existiera, habría que inventarlo, pero la naturaleza entera nos dice que existe. Eso es lo que dicen los deístas. El mundo me desasosiega y no puedo concebir que este reloj existiera sin un relojero. Lo que quería decir, pues, Voltaire, siempre hay algo para las cosas. Para cualquier objeto que tiene utilidad, hay alguien que lo creó. Entonces él dice, por eso se considera que aún los seres humanos fueron creados. Entonces, esa es la tendencia que tenía Voltaire. Algo interesante, eh, en su obra Cándido Crítico formó la ironía de las ideas que se tenía. Por ejemplo, Leibniz decía, este es el mejor de los mundos posibles. Voltaire decía, este no es el mejor de los mundos. Cuando Leibniz decía, todo mal trae consigo un bien mayor, Voltaire dice lo siguiente, que no es así. A ver, revise. A ver, Voltaire, el mal y el sufrimiento no nos acarrea ningún bien mayor. Dice, Leibniz decía, la existencia del mal se articula con la existencia de Dios.
Voltaire decía, la existencia del mal en un mundo creado por Dios es un escándalo. Cada uno de ellos tenían similitudes en algunas tendencias, pero sus respuestas eran distintas. Vamos a hablar ahora sobre el barón de Montesquieu. El barón de Montesquieu. Charles Louis de Séverac. Mira, Charles Louis de Séverac. El barón de Montesquieu fue defensor de la libertad política y él fue el que te trajo consigo, o nos trajo a nosotros en América Latina, la división de poderes, poder judicial, poder legislativo, poder ejecutivo. Criticó a las instituciones políticas religiosas. Escribe el espíritu de las leyes. Ojo, el espíritu de las leyes es importante que lo conozcas, porque ahí está justo la división de los poderes. Ahí se dividen los tres poderes del Estado. Muchos me preguntan, profe, ¿cómo se dio la división de los poderes? Eso lo propuso Montesquieu en su obra, conocido como Charles Louis de Secondat. El espíritu de las leyes tenía una razón, es que la ley que gobierna a todos los pueblos de la tierra, leyes políticas y civiles, son casos particulares, decía, y a los que se le aplica esta razón humana. Las leyes están relacionadas y se derivan de la naturaleza de las cosas, decía. Entonces, ese era el espíritu. Y habla sobre el principio del gobierno, factores que debe tener una nación, el clima, el territorio, el modo de vida, la religión, la economía, las costumbres, los modales, las inclinaciones. Dice, leyes civiles mantienen una forma de gobierno, leyes políticas producen una forma de gobierno. Él decía que las formas de gobierno tenemos que buscar un principio. Si hablamos de un despotismo, se va a originar un miedo a la gente. Y si hablamos de una monarquía, se tiene que buscar un principio, el honor. Y si hablamos de una república, hay una virtud civil. El pueblo, parte de él, tiene el poder supremo. Según el número de personas que intervenga, decía Montesquieu, en la dirección del gobierno puede ser una aristocracia o una democracia. Entonces, por eso decía lo siguiente, la libertad consiste en poder hacer todo lo que la ley permite. Acuérdate, la libertad consiste en poder hacer todo lo que la ley permite. Entonces, si está bajo la ley hacer algo, se puede hacer. Entonces, la experiencia muestra eternamente que todo hombre tiene poder, o cualquier hombre que tiene poder a que abusar de él y continuará haciendo hasta que lo ponga límites. Entonces, por eso el ser humano necesita límites. Y los límites lo dan las leyes. Y por eso Montesquieu habla de una libertad política. Entonces, lo que tenemos que buscar es la autoridad del poder, pero también la libertad del ciudadano. Y esto nos va a dar ¿qué cosa? Un equilibrio. Porque mientras la autoridad del poder, yo puedo ejercer el poder, puedo darlo muy bien, pero también tenemos que dar libertad al ciudadano, para que el ciudadano reclame a esa autoridad, cuestione esa autoridad y así los dos se fiscalicen. Hay un principio, un poder limita otro poder. Pero cuando hay una dictadura, no se hace caso a nadie y se reprime el pueblo. Se le somete a juicio. Entonces, eso sería un poder equilibrado, no, se llama dictadura. Entonces acá viene justo la separación de los poderes, ¿no? Legislativo dicta las leyes, ejecutivo hace la paz o la guerra, judicial castiga los crímenes. Entonces de él nació el poder de los estados. Ahora hablaremos de Jacobo Rousseau. Él es un suizo, representante de la filosofía espiritualista. Él estuvo contra el optimismo y el progreso de los enciclopedistas, preparación al camino de la protesta romántica contra la ilustración. Y Juan Jacobo Rousseau dice, el hombre es bueno por naturaleza, la sociedad le corrompe. Él pues tiene como referencia que un libre estado de naturaleza del hombre. En dicho estado de naturaleza el hombre vive de manera individualista. Entonces,
El problema es la sociedad, porque la sociedad lo corrompe, dice. Entonces, él considera al amor como el amor de sí del que derivan todos los sentimientos. Y sobre todo, de este amor tiene que nacer la compasión. Él decía la propiedad privada como origen de la desigualdad del hombre. Te cuento algo muy interesante. Y ahí está justo esta historia. Esto lo abre en el origen de justo sobre la propiedad privada y la desigualdad de los hombres. Dice así. Desigualdad natural física. Dice que un día un individuo, esto es interesante, se le ocurre cercar su terreno y encontró gentes tan simples para quererlo. Le dijo, díganme ustedes, ¿por qué lo has cerrado? Le dijeron. ¿Por qué lo cerraste a este hombre? ¿Por qué le has cercado? Y él dijo, porque es mío. Y los que escucharon ello tontamente, porque esa es la palabra, una palabra un poco más fuerte usa Rousseau, no lo voy a hablar, ¿no? Y dice, lo creyeron. Y el mismo Rousseau dice, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién creyó o quién lo dijo? ¿Qué creen ustedes? Según Rousseau. Y después dice él, esto fue el mal de todos los males. ¿Por qué? Porque aquí se dio la desigualdad de los hombres hasta nuestros tiempos. Rousseau dice, el problema de la humanidad está en la desigualdad social. ¿Qué crees tú? Puedes comentar, ¿ah? ¿Te pareció interesante esa historia que hicieron? ¿O hizo Rousseau? Interesante, cuando leí esta obra me encantó bastante y podemos darnos cuenta cuán importante es entender, comprender que la desigualdad moral o política está basada en el consentimiento de los hombres. Diferentes privilegios que algunos que gozan en perjuicio a los demás. Ser más rico, más honrados, más poderosos, pero esto no te da lugar a oprimir, según Jacobo Rousseau. Entonces te pregunto, ¿quién fue el culpable? ¿Quién creyó o quién lo dijo? Rousseau dice, fue quien lo creyó. El poder político se funda en un libre acuerdo. Entonces, la monarquía que proponía Hobbes era un pacto. La democracia que proponía Rousseau era un pacto de asociación entre iguales. El otro era el de Hobbes, una monarquía. Yo hago un pacto, pero yo como rey hacia mis súbditos. Pero en la democracia no es eso. Yo hago pacto con gente que tiene la misma tendencia, el mismo rango. Entonces, ningún hombre puede ejercer autoridad sobre otro sin su consentimiento, decía Rousseau. Entonces, es esencial encontrar una forma de asociación que te defienda, que te proteja con toda la fuerza colectiva a la persona y los bienes de cada asociado. Eso lo dice el contrato de Juan o Jacobo Rousseau. Entonces, cada uno de nosotros entrega su persona y todo su poder a la suprema dirección. Y así nace la democracia. Por eso, la soberanía popular es lo siguiente, es absoluta, solo está limitada por sí misma. Inalienable, no se transfiere, no se puede renunciar. Indivisible, no se puede, pertenece a todos. Infalible, busca el bien común. Rousseau sostiene que el poder único sujeto de poder soberano es el pueblo. No hay otro. Hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna inquietud que tengamos? No hay ningún inconveniente al respecto.